Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental, Salón Don Rogelio. Tenemos hoy un tema muy interesante que es aislamiento absoluto en rehabilitación oral. El aislamiento absoluto se considera uno de los mejores métodos para tener una mayor visión en el campo operatorio. Desafortunadamente se consideraba algo muy complicado, pero hoy en día con estas nuevas técnicas que nos vienen a enseñar, pues ha sido muy sencillo. Podemos hacer desde una restauración directa hasta una rehabilitación en prótesis fija, implante o soportada. El doctor que nos visita pues es un conferencista de talla internacional. Él ha estado pues en Argentina, en Costa Rica, en Colombia, en la Universidad de Washington, en Seattle, y bueno, hoy nos acompaña aquí en México. Demos la más cordial bienvenida al doctor Víctor Guerrero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Lourdes. Es un placer, amigos. Es una verdadera experiencia única para mí estar en vivo frente a ustedes, a todos aquellos a quienes no puedo llegar en directo, para poder compartir un tema que tiene mucho para explotar para nuestra odontología actual, para tratar de hacer tratamientos más predecibles, duraderos, como venimos trabajando y compartiendo esta forma de ver la odontología, de hacer las restauraciones con la intención de que sean las últimas. Sabemos que todos los materiales tienen un tiempo de vida en la boca, una temporalidad. Podemos hablar de resinas, cerámicas, prótesis sobre implantes, hasta aleaciones metálicas, ¿por qué no? Cada una de ellas nos va a dar un tiempo de vida y esa se va a ver optimizada si es que nosotros trabajamos, como lo mencionó la doctora Lourdes, optimizando la visión. Entonces ahí sale esa frase de decir, sí, se ve mejor lo que se hace y se hace mejor lo que se ve. Entonces ahora, gracias a las redes sociales, gracias al acceso a la información, estamos viendo como un renacer del aislamiento absoluto, que es una técnica que nos ha sido heredada por grandes maestros desde hace muchas décadas. Lamentablemente había sido dejado de lado simplemente porque se dejó de enseñar en las universidades a nivel básico por ser considerado un elemento demasiado básico, demasiado elemental, y fue restringido solamente para la endodoncia, que es una obligación para el endodoncista aislar, porque es la forma en la que va a proteger a su paciente de ingerir irrigantes, limas o de tener cualquier tipo de complicación que pueda complicar, valga la redundancia, la salud del paciente. Es
a raíz de esta llamada nueva era de la odontología, en la que se utilizan muchos procedimientos adhesivos, es en la que se necesita un campo seco de trabajo. Como lo dicen muchos profesores y conferencistas, es tratar de replicar las condiciones in vitro de los estudios en la boca de un paciente. ¿Qué es lo que debemos prevenir? Que haya contaminación de la humedad. Ahora, doctores, amigos, busquen en la literatura, ahora que es ir a un clic a Google, a entrar a PubMed y bajar artículos de todos los temas y todos los tópicos. En lo que respecta a aislamiento absoluto no hay mucha información. ¿Por qué? Porque es un tema considerado demasiado básico. Y si somos nosotros pegados a lo que dice la literatura, todavía no está comprobado que los valores adhesivos sean mejores con aislamiento absoluto. Pero lo que sí hay la garantía es que si su procedimiento adhesivo se contamina por no usar aislamiento absoluto, la garantía es de que ese procedimiento va a durar muy poco y el perjudicado va a ser el paciente, porque va a caer nuevamente en el ciclo restaurador. Entonces, ahora tenemos muchas, como les decía, ventajas. Gracias al interés de empresas como MDC de dar un producto de calidad, porque las cosas hay que decirlas por su nombre. En todos los productos odontológicos, ya sean resinas, adhesivos, materiales de impresión, hasta diques, hay uno que es considerado el gold standard, el que obtiene los mejores resultados, y eso no solo probado en estudios in vitro, sino por los clínicos, por el uso. Afortunadamente tenemos un dique de las calidades de Nick Tone, que ahora nos da la facilidad de tener diferentes grosores. Es algo que muchos de los clínicos desconocían, que los diques vienen en diferentes grosores. Entonces, cada grosor nos va a dar un tipo de indicación, ya sea para restauradora, ya sea para prostodoncia, para biotipos periodontales finos, para biotipos periodontales gruesos. Ahora que estamos en el boom de la estética, lo que menos quiere un clínico es tener retracción gingival posoperatoria. Ahí es donde se saca de los clínicos de antes la modificación de las grapas. Entonces, modificar todo ese conocimiento que nos ha sido heredado y que yo lo puedo decir, me siento bendecido de haber aprendido directamente de ellos en Seattle, heredar ese conocimiento, adaptarlo a la realidad latinoamericana y tener la oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Entonces, hay que valorar lo que los latinoamericanos podemos hacer por nosotros mismos y por nuestra población, porque nosotros no tenemos las cosas tan fáciles como las tienen en países desarrollados. Ustedes han visto que no es fácil encontrar un dique de un tipo, una grapa de un tipo, un sistema adhesivo específico del que habla un conferencista. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que hay. Eso, doctores, puede ser una ventaja, el ser versátiles, siguiendo protocolos y sabemos adaptar materiales. Entonces, quiero compartir en este poco tiempo, porque es poco tiempo para todo lo que se puede decir, algo que les pueda servir para tener al menos unas pautas básicas e iniciarse, si es que aún no lo han hecho, en las técnicas de aislamiento absoluto para rehabilitación oral. Les vamos a dar mucho más de que solamente los protocolos para endodoncia o para odontología restauradora. ¿Sí? Entonces quiero que me acompañen en este pequeño viaje que vamos a hacer y vamos a conocer algo de la historia del aislamiento, los materiales y las indicaciones y algunas técnicas que espero les sirvan como una introducción a este maravilloso mundo de trabajar la odontología en seco. Vamos a ir a la computadora para ver la presentación. Bueno, doctora, si me permite. Ahí, perfecto. Tienen los doctores, amigos, colegas, asistentes dentales, todo el equipo involucrado en la odontología, las indicaciones para el aislamiento absoluto. Ahí tienen ustedes un collage de imágenes que nos va a indicar desde la restauradora simple hasta la prostodoncia. Cuando hacemos una conferencia o un hands-on y se nos acerca algún colega, a veces tímido, y ya ha pasado más de una vez y yo lo he comentado en público, diciendo solamente hago operatoria dental. Es lo más noble hacer una buena operatoria dental, porque eso va a ayudar al paciente a prevenir problemas posteriores. Estamos acostumbrados, doctores, a darles una temporalidad a los materiales muy corta. Las técnicas anteriores, con menos equipamiento y menos material, lograban resultados más longevos. Si ahora tenemos la adhesión, tenemos materiales adhesivos, tenemos cerámicas, tenemos alta demanda estética,
más herramientas, entonces pienso que el resultado debería ser mucho mejor. Entonces tenemos dos grandes grupos de pacientes: aquellos pacientes que están presentando el desgaste severo de la dentición y aquellos pacientes que lamentablemente ya fueron atendidos con las técnicas que eran consideradas las mejores hace unos 20 o 30 años. No puedo decir que esas técnicas eran malas, era lo que se tenía de acuerdo a la tecnología de la época. Lo mismo se va a decir de las técnicas actuales en 10 o 20 años, porque la ciencia va evolucionando. Entonces, para darle crédito a los que desarrollaron el aislamiento absoluto, uno no puede olvidar al gran maestro que creó esta técnica hace 154 años. Hay que darle el crédito. Para esto, tenemos que saber cómo funcionan los materiales dentales. ¿Cuáles duran más? Resinas, cerámicas, acrílicos, metales. Tenemos que saber, doctores y amigos, que cada material tiene una indicación precisa para el caso clínico. No hay un material universal, no hay una técnica universal, debemos sacar lo mejor de cada una. Y eso nos lo da la literatura. Vean la tasa de éxito y supervivencia de los materiales. En los primeros 5 años, todos van muy parecidos. Lo importante es ver el largo plazo. ¿Cuánto quieren ustedes que duren las restauraciones que hacen? ¿Cuánto quieren ustedes preservar los dientes de sus pacientes? ¿Cuántos de ustedes quieren envejecer junto a sus pacientes y llegar a una vejez con los dientes completos para tener buena calidad de vida? Entonces, eso tiene que empezarse desde ahora, hacer tratamientos conservadores. Entonces, veamos cuál es el origen del aislamiento absoluto. Ahí en la imagen ustedes tienen 3 escudos. El que está al medio es el escudo de la American Academy of Gold Foil Operators. Son ellos quienes desarrollaron estas técnicas para hacer restauraciones directas con oro. Ahí ven ustedes una imagen tomada con permiso de la página de la academia, en la cual ven una clase 5 restaurada con oro directo. ¿Cuál era la condición fundamental para que esa restauración sea la más longeva y con el menor gap de todas las restauraciones que tenemos hasta el día de hoy? Era campo seco, control de el fluido crevicular, sangre y saliva. Se parece muchísimo a lo que necesitamos para los procedimientos adhesivos, y estamos hablando de técnicas que existen mucho antes de la adhesión. Ahora, vayamos a la historia. Busquen, quienes tienen la oportunidad, textos de odontología restauradora del siglo pasado y van a ver ahí, ya hay capítulos sobre aislamiento absoluto. Hay también la modificación de grapas en algunos casos. Los grandes maestros de la odontología de hace décadas manejaban muy bien estos procedimientos restauradores porque no había adhesión, doctores. Entonces, si un trabajo se hacía mal, inmediatamente se desalojaba de la boca. Ahora tenemos la gran ventaja de que todo se adhiere, todo se pega, y a veces hasta un trabajo deficiente se mantiene adherido a la superficie dental, a veces sin cumplir con los requisitos de sellado marginal y protección de estructuras. Entonces, doctores, el gran maestro del aislamiento es el doctor Sanford Christie Barnum, que en el año de 1864, precisamente un 15 de marzo, utiliza por primera vez su creación, el aislamiento absoluto. ¿Para qué? Para controlar la humedad, la sangre y la saliva en la boca de su paciente, para hacer un procedimiento restaurador directo con oro. Ahora, ustedes pueden ver ahí la imagen del primer paciente. La referencia bibliográfica está en un journal de 1903, en el que se ve un equipamiento para aislamiento absoluto muy parecido al que tenemos en la actualidad. ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo, doctores? Vean, imágenes de época. El dique existe desde mucho antes del uso de los guantes. El dique, el aislamiento absoluto, doctores, fue la primera barrera médica utilizada en la medicina contemporánea, considerando la odontología como parte de las ciencias médicas. Si nosotros vemos muchos estudios estadísticos que nos muestran, doctores, el porcentaje de uso de aislamiento absoluto por el clínico general es muy bajo. No llegamos ni al 20% de uso general del aislamiento absoluto.
mucho menos por los especialistas, menos aún los prostodoncistas. ¿Por qué? Porque el aislamiento sigue siendo considerado algo demasiado básico y que lamentablemente no se enseñó de forma correcta en el pregrado. Ahí es el cambio en las escuelas de odontología. Entonces, doctores, vamos a ver muchos estudios que nos demuestran que los clínicos, hasta de países desarrollados, siempre tienen cierta dificultad para usar el aislamiento absoluto. Y una de las conclusiones, vamos a ver, esta es una encuesta hecha en 400 dentistas generales de los Estados Unidos, con resultados, este es un estudio hecho en el 2008, doctores, llega a una conclusión, después de analizar los resultados de cuestionarios, que la actitud hacia el aislamiento absoluto no ha cambiado en las últimas décadas. Yo le podría decir, no ha cambiado en el último siglo y medio. Sigue siendo un problema para el clínico el usar de forma rutinaria el aislamiento absoluto y se necesita mejorar su enseñanza. Ahora, me siento agradecido por la gran aceptación que hay a este trabajo en toda Latinoamérica y que los principales participantes a los cursos que compartimos sean profesores, docentes de posgrado y de pregrado de las diferentes universidades. Entonces, esto va a tener de todas maneras un efecto en pirámide, porque la idea es que este conocimiento llegue hasta los estudiantes de odontología. Ahí se tiene que hacer el cambio. Si un alumno se acostumbra desde el principio a aislar para preparar o repreparar una corona, una prótesis fija, lo va a hacer el resto de su carrera, que no lo vea como una obligación, que no se le enseñe como algo que debe hacer sin enseñarle las bondades. Entonces, doctores, busquemos la evidencia científica. No hay mucha, porque siempre, para toda técnica, perdón, voy a retroceder esto, para toda técnica siempre hay detractores. Habrá quienes digan que el aislamiento absoluto no mejora los valores adhesivos. Probablemente tengan la razón, pero el aislamiento absoluto no solamente se trata de adhesión, se trata de mejorar el campo de trabajo, hacer una mejor adaptación marginal, hacer una mejor preparación, preservar tejido, proteger tejidos blandos, proteger la salud del paciente, proteger la salud del clínico. O sea, el aislamiento absoluto no es solo adhesión, doctores. Entonces, en una revisión del 2016, una revisión sistemática, que es una de las que más tiene peso en lo que es la evidencia científica, concluyen que para tener éxito en un procedimiento adhesivo debe haber control de la humedad. La humedad, ¿qué es? Humedad relativa de la boca, sangre y saliva. Y además debe haber un control de evitar contaminación de bacterias. Como me decía un doctor muy amigo, si los endodoncistas aíslan para proteger un diente necrosado, ¿cómo no vamos a aislar para proteger un diente que está con la pulpa vital? No tendría sentido. Ahora, doctores, el entrenamiento tiene que darse por el clínico. Lamentablemente hay quienes después de la universidad dejaron de usar aislamiento absoluto y después de 20 o 30 años de práctica no lo volvieron a usar porque no entendieron sus ventajas. Ahora, doctores, indicaciones del aislamiento absoluto. Hay muchísimas. Pongo en primer lugar procedimientos endodónticos porque así generalmente está asociado aislamiento para endodoncia. ¿Por qué? Porque según la legislación de muchos países, un dentista que trabaje sin aislamiento absoluto, haciendo endodoncia, y tiene un accidente con su paciente, está en muy grave riesgo de perder la licencia y poder ir hasta la cárcel. Ahora, nosotros que hacemos todo ahora con alta velocidad, estamos usando el aire abrasivo, algunos hasta láser, tenemos que proteger a nuestro paciente. ¿De qué? Del spray séptico que se va a producir durante el procedimiento rotatorio. Todos los procedimientos restauradores ahora, salvo técnicas específicas, están ligados a procedimientos adhesivos. Y esos procedimientos adhesivos, si ustedes ven los insertos publicitarios de los productos, nos dicen trabajar recomendablemente con aislamiento absoluto. Entonces, doctores, también estamos en la época de la estética. Todas las personas quieren cerámica, quieren la sonrisa perfecta y ninguno de esos tratamientos está libre de fallas. Entonces, ¿qué podemos hacer? En muchos casos, reparaciones, que son completamente predecibles, completamente longevas, pero para eso tenemos que proteger al paciente. Entonces, ¿ahora podemos hacer procedimientos más conservadores? Totalmente que sí, pero tenemos que proteger al paciente. Ahora, doctores, como contraindicaciones,
también hay contraindicaciones. Ninguna técnica es perfecta, todas son perfectibles. Podemos considerar pacientes asmáticos, por eso debemos buscar un dique que no contenga polvo, no contenga talco, porque esos son alergenos que pueden desencadenar una crisis asmática en el paciente. Tenemos los alérgicos al látex, para eso podemos conseguir algunos diques especiales de silicona. Tenemos los respiradores bucales. Sabemos que cuando el paciente está echado en la silla dental, la capacidad respiratoria va a disminuir por las vías respiratorias altas, porque va a estar con la boca abierta. Entonces podemos hacer un aislamiento de un área más reducida. Tenemos aquellos pacientes nerviosos, ansiosos, claustrofóbicos. Lamentablemente tendrán que ser sedados o trabajados con óxido nitroso. Mucho cuidado también, doctores, con los pacientes psiquiátricos. Ya ustedes han visto, saben que la expectativa de vida de los pacientes es mucho más. Ya no solamente estamos llegando a los 70, 80, estamos sobrepasando los 90 años. Y lamentablemente con el incremento de la edad aparecen ciertas patologías con mayor frecuencia, como desórdenes psiquiátricos. Mucho cuidado también con esos pacientes para ser atendidos. Y aquellos pacientes que tienen problemas periodontales, en primer lugar se tiene que ir a la terapia básica antes de ir a los procedimientos restauradores. Motivación, doctores. Si tenemos un paciente con un índice de caries alto, un pésimo índice de higiene oral, lo primero que tenemos que hacer es motivarlo para disminuir ese factor de riesgo antes de siquiera colocar un dique y empezar a restaurar. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de estar restaurando. Un ejemplo simple, una paciente que viene para cambiarle una restauración. Antes de querer cambiarla, tengo que solucionar esa inflamación de las encías. Con motivación logramos esto en 30 días. Ahí está lista para utilizar todas las ventajas del aislamiento absoluto para un procedimiento restaurador como el que ustedes ven ahí. Puedo controlar el fluido, veo mejor el acceso para la resina, controlo mejor volúmenes, tengo la retracción de tejidos perfecta. Entonces logramos un mejor resultado. Entonces, doctores, mucho cuidado con los pacientes que presentan estas características. Lo primero, terapia básica, tratamiento periodontal antes de ir a la restauradora. ¿Sí? Eso que quede claro. Ahora, doctores, como la vida no es perfecta, también existen desventajas del aislamiento absoluto. No podemos decir que es una técnica perfecta. La primera, y las desventajas las ponemos ahí entre comillas, porque son relativas. Dificultad de uso. ¿De qué va a depender? Del caso clínico y de mi entrenamiento. Si yo voy a aislar una vez al año, cualquier caso se me va a hacer complejo. Si aíslo todos los días, habrá casos que aísle en 2 o 3 minutos y habrá otros que me demoren 10. Pero va a depender de mi entrenamiento y de la disponibilidad que tenga de aislar. Segundo, el tiempo. El tiempo también es relativo. Va a depender del entrenamiento y del caso clínico. Ahora, doctores, muchos clínicos consideran que el aislamiento absoluto quita tiempo clínico a la consulta. Yo les diría que es al revés. El aislamiento absoluto consume un tiempo, sí, pero es un tiempo perfectamente invertido que va a hacer que el acto clínico sea mucho más corto. Porque, un ejemplo simple, cuando uno está haciendo una preparación, la asistente está preocupada de que el paciente no se atore con el agua. El aislamiento absoluto mantiene puede decir como una camilla para mantener la humedad ahí. Ayuda a que el paciente esté con la boca abierta. Muchas veces el paciente se duerme. El profesional trabaja más rápido. Entonces no es un tiempo mal invertido, es el mejor invertido, doctores. Posibilidad de iatrogenia. Como les dije, nada es perfecto. Una incorrecta selección de grapa o clam puede ocasionar retracción gingival, puede ocasionar una fractura de un diente debilitado. Y ojo con esto también, doctores, ahora que nuestra población se está haciendo mayor y tenemos muchas pacientes en la consulta que están con terapia con bifosfonatos, la mala selección de una grapa podría iniciar un problema de osteonecrosis por el daño a la cresta ósea si es que es colocado de forma incorrecta. Entonces, como les digo, no hay nada perfecto. Y la actitud del paciente, doctores, si un paciente tiene una buena experiencia con el aislamiento absoluto, lo va a recomendar siempre.
Si ustedes hacen de la experiencia del paciente traumática porque no supieron escoger bien los materiales, ese paciente no va a querer otra vez un procedimiento con aislamiento absoluto. Entonces las cosas hay que decirlas claras, doctores. Entonces, literatura hay mucha, búsquenla, busquemos ventajas, desventajas, pero de valores adhesivos no vamos a encontrar mucho, doctores. Entonces, este es un caso, un reporte de caso ya de 2003, en el que se encuentra, doctores, esa relación que podría haber entre mala selección de grapa, un paciente bajo terapia de bifosfonatos y el inicio de una osteonecrosis. O sea, con eso vamos a ser bastante cuidadosos, porque lo que no queremos es generar un daño. Ahora, doctores, con respecto al instrumental, hay muchas marcas, hay muchos modelos. Recuerden, el aislamiento absoluto tiene 154 años. ¿Qué cosas no se habrán inventado que todavía no las conocemos, que están ahí olvidadas? Entonces, como les dije, hay gold estándar en todo. Yo tengo muchos amigos con muchísima más experiencia que yo y siempre me aconsejaban algo: no seas el primero en utilizar algo, no uses a tus pacientes como conejillo de indias. Entonces uno tiene que aprender de la experiencia de los más grandes y saber escuchar. Dentro de los gold estándar de los diques, tengo 21 años de graduado, más los 7 años, 6 años de pregrado, más un año que me demoré haciendo la tesis. Estamos hablando cerca de 29 años que estoy metido en la odontología. He probado de todo tipo de diques y las cosas las tengo que decir. A mí me gusta mirar a la gente a la cara y decirle las cosas. Si no creo en un producto, simplemente no puedo hablar de nada. Ahora, desde que yo empecé a utilizar el Nictone, sí cambió muchísimo el aislamiento. ¿Por qué? Porque soy un gran aficionado a la fotografía clínica documental. Comencé a ver mucho mejor mi trabajo. Comencé a ver los detalles que estaban quedando perdidos cuando trabajaba sin el aislamiento. Es ahí donde mi curva de aprendizaje comienza. Es un viaje de años. Uno aprende a aislar las técnicas básicas en un par de días, pero la práctica es lo que hace al maestro, doctores. Entonces, aquí viene una de las grandes ventajas. Los diques. Hay de diferentes grosores. No sé si me puede ayudar la cámara para mostrar aquí. Tenemos la suerte tiene una indicación particular. Lo importante, doctores, del aislamiento es que nos haga las cosas fáciles. Ejemplo, tenemos un dique delgado, de gran calidad, que tiene dos superficies muy marcadas, una superficie brillante y una superficie mate. Ahora, la superficie brillante es aquella superficie que debe estar en contacto con la mucosa oral, para que sea muy fácil de pasar entre los contactos proximales. Y además, si ustedes se dan cuenta aquí, los diques deberían traer al menos un papel que los separe para evitar que traigan talco, sea del tipo que sea, porque eso puede desencadenar alergias, ¿no?, en nuestros pacientes. Entonces veamos, el dique delgado lo vamos a indicar principalmente para aquellos casos que se hagan endodoncia, aquellos pacientes que tengan los contactos proximales altos o ajustados, perdón, porque esto es muy fácil de pasar, es muy delgadito, pero este dique no nos va a dar las ventajas que sí nos puede dar otro. Si nosotros vamos a hacer procedimientos restauradores en los que vamos a utilizar grapas modificadas para una retracción moderada de tejido, podemos comenzar con el dique mediano, que tiene otras características, tiene un promedio de 0.2 milímetros de grosor. Acá tenemos uno de tamaño de 5x5 para procedimientos más en el sector anterior o en niños, y tenemos también en la medida de 6x6. Ahora, comparando la resistencia que nos da el dique grueso en comparación, el mediano en comparación al grueso, vamos a ver que va a generar mucho más tensión. Entonces, ojo amigos, este dique podrá lograr una mayor y mejor retracción de tejidos, pero va a precisar
de colocar perfectamente las grapas para que soporten la tensión del dique. Ahora, para los prostodoncistas, yo soy prostodoncista, hice rehabilitación oral, también hago restauradora. Este es el favorito, en mi opinión, para los prostodoncistas, para aquellos que gustamos de hacer preparaciones, especialmente repreparaciones, las llamadas vertipreps, las preparaciones de lesiones subgingivales. En los cursos hemos visto cómo uno puede hacer un colgajo en un paciente por encontrar una lesión subgingival y lograr que el dique grueso llegue directamente a la cresta para darnos la idea de los 3 milímetros entre la lesión y la cresta, haciendo hemostasia porque no se sutura y podemos lograr un campo seco. Para eso, el dique grueso. ¿Sí? Entonces, cada uno de los diques nos va a dar una indicación. Lo vamos a ver brevemente aquí. Como hace muchos años no hago endodoncia, dejé de hacer la endodoncia porque la endodoncia es para los endodoncistas, es muy especializada, ya no utilizo mucho el dique delgado. Me centro principalmente, acá podemos ver en la computadora, entre el mediano y el grueso o heavy. Entonces, el dique mediano, doctores, para todos los procedimientos restauradores rutinarios que tenemos en la consulta, porque nos va a dar una retracción de tejidos muy controlada. Para la endo, si alguna vez les toca, perfecto. Cuando nuestros pacientes tengan los contactos dentales muy apiñados, cuando tengamos los contactos proximales sumamente ajustados, podemos optar por hacer un pequeño stripping y utilizar un dique mediano o en su defecto delgado. Pero cuando vayamos al lado de la prostodoncia, en el que vamos a tener pacientes con presencia de diastemas, en aquellos pacientes que ya tienen preparaciones para coronas, cuando uno retira unas coronas y necesita la máxima retracción de tejidos para exponer los márgenes, cuando tenemos dientes severamente destruidos, aunque parezca ilógico, la recomendación es el dique grueso. Para aquellos casos, ahora que se hace tanto carillas, el dique grueso es la elección, porque les va a retraer de una forma muy moderada el tejido y va a permitir que el clínico pueda retirar los excesos de cemento antes de polimerizar. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir, amigos? En la salud de los tejidos periodontales. ¿Sí? Entonces, debemos saber que existen tipos de diques, tamaños de diques y tipos de diques. Para resumir, dique delgado para endodoncia perfectamente. Dique mediano para todos los procedimientos restauradores y para aquellos pacientes que tienen los contactos proximales ajustados. Y el dique grueso para prostodoncia principalmente, para retracción de tejidos, para diente severamente destruido, para cementación de carillas. Entonces la idea, doctores, es tener al menos 2 tipos. Si pueden tener los 3, perfecto, pero si no, al menos 2, mediano y grueso. Entonces, sabiendo esas características, doctores, tenemos que saber también de las otras partes del aislamiento absoluto, los arcos de Jung. En mi opinión, como prostodoncista, yo le sugeriría un arco de Jung metálico y de adulto, porque el dique grueso tiene tanta capacidad de retracción de tejidos, pero debe permanecer perfectamente fijo al arco, para que ustedes puedan lograr la retracción y el asentamiento del dique. De lo contrario, un dique de plástico va a ceder y ustedes no van a tener la retracción que precisan. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que es saber de diques. Ahora, importante también, doctores, saber cómo los vamos a perforar. Hay diferentes diseños de perforadores. Mi favorito es el de Ainsworth. Ya tienen, imagínense cuántos años de creado tiene esto. Más de 100 años. Este perforador tiene 5 agujeros que ustedes van a ver ahora en la pantalla, en la computadora, y cada agujero tiene una indicación recomendada. El primer agujerito es para los dientes anteroinferiores, el segundo para los anterosuperiores, el tercero para premolares y caninos, cuarto molares y 5, doctores y amigos, donde vamos a colocar el clamp o la grapa. Esas son sugerencias, recomendaciones. Muchos clínicos cometen el gran error de con un mismo agujero hacen perforaciones para incisivos inferiores, para superiores, para molares, para caninos. Por eso muchas veces no logran el sello perfecto. Entonces,
vengo de una escuela, que es la escuela Tucker, en la que buscamos la excelencia a través de todos los pasos, de todos los detalles. Y el primer gran paso clínico es hacer un correcto aislamiento absoluto. Ahora, con orgullo podemos decir que ya utilizamos el dique Nictone en el Instituto Tucker, porque nosotros siempre buscamos hacer esas preparaciones que tengan bisel gingival y a veces infragingivales, y necesitamos la mejor retracción de tejidos. Entonces buscamos el mejor dique para trabajar ahí. Entonces, cuando algo es bueno, doctores, hay que decirlo. Entonces, un ejercicio simple que ustedes pueden ver aquí. Debemos buscar que el perforador tenga el filo correcto, que tenga la facilidad de mover la rueda para cambiar los tipos y diámetro de perforaciones. Debemos garantizar que corte limpio, por eso siempre se prueba primero el aislamiento. Miren ustedes aquí, corta perfectamente limpio, y cuando un dique es de buena calidad, miren lo que pasa, lo estiran y no se rasga, porque doctores, una cosa es aislar para restauradora y otra cosa es aislar para prostodoncia. Cuando aislamos para prostodoncia, vamos a poner a prueba al máximo el dique, lo vamos a estirar para poner 4 o 5 grapas para retraer tejidos. Entonces esto lo debemos conocer muy bien, lo que vamos a ver ahora en la pantalla, cómo hacer las perforaciones, ¿sí? Entonces, importante, doctores, porque los arcos dentarios de los pacientes no son regulares. Es muy diferente atender a un paciente que acaba de salir de la ortodoncia, que está de 20 años, a un paciente que llega de 50 años, que ha perdido dientes, que tiene espacios de déntulos irregulares, con bordes incisales sumamente desgastados, que van a cortar el dique. Entonces ahí hay que adaptarse a lo que hay. Entonces, doctores, importante, cómo manejar el instrumental. Otra recomendación dentro de los portagrapas, les voy a contar mi experiencia, con cuál me ha ido mejor. Me ha ido mucho mejor con el portagrapa que ven ustedes ahí, que se llama Brewer. En países como México, el más popular es el Ivory. Es un portagrapa diseñado para colocar la grapa en dientes que están prácticamente conservados. No se olviden que nosotros estamos cambiando las técnicas y las estamos introduciendo a la prostodoncia. Entonces son para aquellos procedimientos para los que no se diseñó el aislamiento absoluto. Entonces, doctores, el portagrapas de Brewer nos da la ventaja de tener doble angulación y facilita el trabajo al clínico para colocarlo en posteriores y en postero-inferiores, evitando que el paciente tenga que abrir mucho la boca, facilitándonos el colocar la grapa en sectores muy posteriores. Entonces veamos ahí, busquen un portagrapa que tenga buena retención, que les dé la visión. Vean cómo se debería ver una grapa en el portagrapas, porque muchas veces, doctores, lo que vamos a tener es dientes severamente destruidos en los que tengamos que colocar la primera grapa o la principal grapa para retraer tejidos. Entonces, vamos a hablar de técnicas de aislamiento como introducción, para que ustedes tengan una idea a lo que nos referimos. Hacer un aislamiento, vamos a ver la pantalla aquí, para un paciente severamente comprometido. Si pueden poner la imagen de la computadora, vamos a ver ahí. Vean ustedes ese caso. Ya no es el caso de la resina clase 2 o de la resina clase 5. Es un paciente edéntulo parcial que está en la última oportunidad de esos dientes para mantenerlos en boca. ¿Va a ser completado con implantes? Sí, pero hay que hacer el máximo esfuerzo por mantener esos dientes. Entonces, un dique, cuando se utiliza de esa forma, está puesto a prueba al máximo. Y con la imagen siguiente, ustedes van a ver la razón por qué. Y siempre se los digo a mis colegas, si el clínico comete un error al trabajar esos pilares, los está condenando a la exodoncia en el mediano plazo, porque los sustratos son desfavorables, no hay esmalte, estamos sobre dentina afectada
y vamos a utilizar cementación adhesiva probablemente para las nuevas coronas. Entonces miren, doctores y amigos, la capacidad de retracción que tiene el dique. Por eso, para los prostodoncistas estamos recomendando el dique grueso, porque el dique tiene la capacidad de ingresar hasta la adherencia epitelial. Ese es su límite. Más de eso no puede. Podemos desplazar más el tejido utilizando auxiliares para retracción, grapas modificadas, podemos utilizar teflón, podemos utilizar hilo dental como lazos, pero lo ideal es que el dique marque el límite. Para eso, como ya habíamos comentado, el paciente debe estar ya con salud periodontal. Entonces, para que el clínico se entrene a llegar a estos casos más complejos, porque muy fácil sería para mí, doctores, mostrarles un caso de resinas anteriores donde el aislamiento es muy sencillo. Lo importante es aislar en los sectores posteriores, especialmente dientes severamente destruidos, porque la cosa es simple. El estado de salud bucal de nuestros pacientes de toda Latinoamérica es muy diferente. Todavía vemos pacientes con caries, todavía vemos muchísimos pacientes que tienen coronas mal adaptadas, que precisan ser cambiadas, entonces merecen todo el esfuerzo del clínico para salvar esos dientes. Vean nuevamente esta imagen que les voy a mostrar en la computadora. Otro caso del día a día. No es el caso que uno está esperando, sino es lo que llega. Llega una persona pidiendo ayuda, por favor, me han recomendado que usted me atienda porque quiero preservar mis dientes. Quiero que usted me ayude. Nosotros somos profesionales de la salud y nos debemos a los pacientes. Ahora miren la imagen, cómo se pone a prueba un dique. Vean ustedes la capacidad de retracción que tiene un dique grueso. Ahora yo no sé, doctores, si los valores adhesivos de lo que yo haga ahí sean mejores, porque no está comprobado. Lo que sí sé es que veo mejor absolutamente todo y voy a hacer mejor mi trabajo. ¿Y cuál va a ser el beneficio? La preservación de esos dientes para mi paciente. Entonces, la cosa es simple, doctores. Hay que esforzarse por nuestros pacientes. Ahora, hablemos rápidamente de técnicas de aislamiento. Solamente 5, porque siempre el tiempo es corto, para que ustedes tengan una idea de lo que manejamos y de la versatilidad del aislamiento absoluto para rehabilitación. Entonces, doctores, la más simple, la que nos enseñaron en el pregrado, era la técnica para endodoncia. Esa la vamos a ver ahora, rápidamente en la computadora. Técnicas. La primera, llamada de un paso. Las técnicas pueden cambiar de nombre, doctores. Probablemente existan más variaciones. No olviden, 154 años. La primera que nos enseñaron en la escuela de odontología, la de un paso, en la que se utiliza la grapa con aletas, se coloca la grapa, el dique y el arco de Jung en un solo tiempo. Generalmente, para endodoncia, ¿cuál es la gran desventaja? Que no se ve dónde se está colocando la grapa. Y si a ustedes les toca un paciente que está con terapia de bifosfonatos y le cogen la cresta porque no están viendo, porque al paciente le han puesto anestesia, pueden generar un problema, pueden generar recesión gingival, pueden romper el diente que está severamente afectado. Entonces, la visión típica, la imagen clásica, es ver un diente, una grapa con aletas y un solo agujero. ¿Se puede hacer más agujeros? Perfectamente, pero por lo general es la técnica indicada para endodoncia. Acá tenemos otra imagen. Ahora, típica imagen. Ese es el dique de 6x6, doctores, para adulto. Tiene que dejar un espacio para que el paciente pueda respirar por la nariz y tiene que dejar un espacio suficiente para cubrir la nariz de nuestros pacientes cuando preparamos dientes anterosuperiores para que todo el agua no se les meta a las fosas nasales. Entonces, imagen típica. Ahora, doctores, ¿quién me enseñó realmente a aislar? ¿Quién me cambió el aislamiento absoluto? Fue mi mentor, el doctor Richard Stevenson, de UCLA, cuando me enseñó esta técnica. Cuando comenzamos a trabajar las restauraciones indirectas con preparaciones, con aislamiento, la técnica de los 3 pasos. ¿En qué consiste esta técnica? Primero, se coloca la grapa. Segundo, se coloca el dique. Y tercero, se coloca el arco. Entonces, para esta técnica, aprendimos a utilizar las grapas sin aletas.
Pero doctores, se necesita un excelente dique, porque al colocar primero la grapa, el dique va a estar sometido a una tensión excesiva, que si el dique no es bueno se va a rasgar. Y ese es uno de los grandes problemas de los clínicos, que el dique se rasga cuando están aislando. Entonces primero se coloca la grapa, luego el dique y al final el arco. Como ustedes ven, el dique tiene que ser estirado al máximo para pasar sobre el arco distal de la grapa. Entonces el dique, si no es bueno, se rasga. La imagen típica, ahora que estamos trabajando en la rehabilitación oral, en pacientes que tienen erosión y desgaste, hacemos aislamientos de arcos completos. Como ven ustedes ahí, en primer lugar se coloca la grapa y luego se coloca el dique. Como les repito, el dique tiene que ser de muy buena calidad para lograr un campo seco. Y el color ayuda mucho. El color ilumina la cavidad oral, facilita el registro fotográfico y facilita la visión indirecta. Ahora, hay técnicas, miren, por decir, el típico paciente que llega a la consulta, primero la grapa, luego el dique y al final el arco. Miren, doctores, la visibilidad y el campo seco que se puede lograr en dientes severamente destruidos. De lo que hemos hablado, ya saben que este es un dique grueso para generar la máxima retracción de tejidos. Ahora, una técnica más, la que podemos llamar técnica de 4 pasos, indicada cuando se va a hacer uso de grapas modificadas, porque ese es otro mito que hay que desterrar. Las grapas se pueden modificar sin ningún problema, porque no olviden, amigos, que las grapas fueron diseñadas hace más de siglo y medio para odontología restauradora, no fueron diseñadas para prostodoncia, y nosotros, si las queremos utilizar para prostodoncia, las tenemos que modificar. Entonces, técnica de 4 pasos es la de 3 pasos a la que le sumamos un paso adicional. Un paciente de edad mayor, como ejemplo simple, pueden ver ustedes ahí, primer paso, la colocación de la grapa, segundo paso, la colocación del dique, tercer paso, el arco, y cuarto paso, doctores, la colocación de grapas modificadas. Por eso es importante que el dique sea de buena calidad, porque lo vamos a alar mucho, lo vamos a estirar mucho, lo vamos a tener a prueba durante el procedimiento restaurador y a veces hasta en el pulido, donde tampoco se debería rasgar o romper para seguir protegiendo al tejido. Ahora, la siguiente, técnica clampless, es esta técnica llamada sin clamps o sin grapas. Tiene una ventaja, el paciente generalmente no precisa la colocación de anestesia para la utilización de las grapas. Generalmente se usa para el sector anterior. Esa podría ser una de sus limitaciones, que es indicada para tratamientos en el sector anterior. Pero de esos también tenemos muchos. Ustedes pueden ver ahí una imagen. Es una paciente que necesita una rehabilitación de un diente con un poste y una corona. Odontología convencional, que no necesariamente es mala, es indicada de acuerdo al caso. Pueden ver ustedes ahí la calidad de retracción que tiene el dique. Pero para eso hay que hacer correctas perforaciones. Ya vimos lo importante de manejar las perforaciones, manejar la técnica de aislamiento. Otro caso de la clínica diaria, ¿cómo pueden ustedes lograr un campo seco? ¿Cómo se me puede facilitar tanto tomar una fotografía ahí? Porque el paciente está con la boca abierta, está cómodo, estoy protegiendo mi procedimiento adhesivo. No sé si tengan mayores valores adhesivos o no, pero yo sé que estoy trabajando mejor. Tienen otro ejemplo típico para cementación de coronas sobre implantes, para repreparación de pilares, clampless, doctores. Y la última, para cerrar, porque esto es una introducción al aislamiento, la técnica llamada large hole o split dam technique. Es una técnica que cuando aprendí me gustó mucho porque podía cementar muchas carillas a la vez. Pero, como siempre lo digo, el tiempo lo dirá. Me doy cuenta que esta técnica no es la más recomendable para procedimientos adhesivos porque no controla el fluido crevicular ni tampoco nos da la retracción de tejidos. Entonces, en mi opinión, es mi opinión personal, no la recomiendo para cementación. La recomiendo para esto, para retiro de prótesis desadaptadas en los pacientes, generando una barrera de protección para
evitar que el paciente trague esos fragmentos de cerámica que se producen cuando uno retira. Entonces, para proteger al paciente es perfecto. Entonces, amigos, para terminar, ¿cuál sería la secuencia de aislamiento? Lo primero que tienen que determinar ustedes es para qué van a aislar. Para endodoncia, para restauraciones directas, para preparaciones, para cementación de carillas, y de acuerdo escojan la técnica de las 5 que vimos. Determinen si van a poner o no anestesia al paciente. Escojan el tipo de dique de acuerdo a lo ajustados o abiertos que están los contactos proximales y aíslen, doctores. Lo más difícil del aislamiento absoluto es decidirse a hacerlo. Así que si hay alguna pregunta o estoy dispuesto a contestar, no sé, estoy aquí para ustedes.